El Grupo Cinco presenta proyectos de emprendimiento de difusión cultural. ¿Usted cree en las supersticiones? Quizás usted haya experimentado o vivido alguna superstición en su vida. ¿O sabían ustedes que hace algunos años atrás se tenía esa creencia de que si se rompe un espejo, usted pasaría hasta por lo menos por 7 años de mala suerte? Bueno, creo que existen muchas personas en las que creen las supersticiones, o tal vez no. O quizás no hayan escuchado de esta creencia del espejo roto. Bueno, pueden preguntar esto a sus padres o abuelos, ya que antiguamente se tenía esa costumbre de creer en muchas supersticiones y que estas se las creían completamente. En este momento les presentaremos una de las obras hechas por el poeta César Vallejo, en la cual empieza con aquella superstición del espejo roto, donde este cobra realidad y va a suceder muchas cosas que se mencionan en la obra. Si usted está realmente dispuesto o interesado en conocer la verdadera cara de un hombre en la cual sufre un cambio repentino y demuestra las peores atrocidades que jamás haya existido, le recomendamos ver este documental. Hola, nosotros somos estudiantes pertenecientes a la Universidad César Vallejo y en este video estaremos presentando nuestro proyecto de difusión cultural. En este caso presentaremos un documental sobre la obra Fable Salvaje. Esta es una novela corta de carácter psicológico. Fue publicada en el año de 1923 y el autor es César Vallejo. La historia nos cuenta sobre Balta, quien es un hombre que poco a poco va a ir perdiendo la cordura por las apariciones sobrenaturales que estaba teniendo y no sabía cómo poder explicarlo. En la novela notamos distintas personalidades que el personaje va a ir mostrando mientras ésta se desarrolla. También notaremos cómo Balta se deja influenciar por esta superstición, afectando consecuentemente a su familia, haciéndoles creer que todo fue consecuencia de este ente fantasmal y que aquello lo arrastraría hasta su muerte. Entre los personajes que abarca la obra, tenemos al principal, llamado Balta Espinar, un mestizo peruano creyente de las supersticiones. En esta historia, al momento en que se rompe un espejo, él cambia drásticamente su comportamiento, teniendo un trato diferente con su esposa, una mujer sencilla llamada Adelaida, que viene a ser la primera víctima atroz de este comportamiento inusual de Balta, sufriendo maltrato físico y emocional por su parte. En esta novela se desarrollarán otros personajes secundarios que serán testigos del cambio y el maltrato que tenía Balta hacia su esposa. A continuación se presentarán fragmentos representativos de la obra, en la que usted verá más a detalle la trama de la novela. En esta historia se concentra en la locura repentina del granjero Balta Espinar, quien se sentía perseguido por una presencia fantasmal que lo veía por todas partes. Todo esto era producto de su imaginación, que venía a ser una psicosis. Pasando los días, Balta comienza a golpear a su esposa embarazada porque tenía celos. Y después de varios problemas, finalmente Balta se escapa de casa y se tira de un precipicio, llegando así a su muerte. Balta Espinar, levantándose del lecho, se dirigió con paso negligente hacia la puerta y cayó al corredor. Se acercó al pilar y descolgó un clavo del pequeño espejo. Se vio en él y tuvo un estremecimiento súbito. El espejo se hizo trizas en el embaldillado pavimento, y en el aire tranquilo de su casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Cuando retornó al hogar, Adelaida, la joven esposa, Balta le dijo con voz de criatura que había visto una mala sombra. Creo que he visto a alguien pasar detrás de mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Sabes, Adelaida? He roto el espejo. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? La verdad, no lo sé, la verdad, no lo sé. Y Balta se puso roja de presentimiento. Atardeció sentándose en él a la mesa para la comida. Balta contemplaba a Rayo, el potro favorito y mimado de Balta, hasta que una gallina del Yardal turbó el grave silencio de la tarde. Lanzó un canto azorado. Balta, ¿has oído? Sí lo he oído. Pero qué gallina más sonsa. Parece que hubiera sido la palucha. Jesús, Dios me ampare, ¿qué va a hacer de nosotros?
y Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina, mirando vivamente hacia el lado del gallinero. Rayo entonces relinchó medrosamente y paró la oreja. Creo que es necesario comerla, porque cuando una gallina canta, da mucha, pero mucha mala suerte. Era una vez donde mi madre ha muerto, 8 días antes de esa tragedia, cantó una gallina que nosotros teníamos, que yo recuerde era de color habas. El espejo balta, ay señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Balta no volvió a recordar más sobre lo acontecido en el hogar, desde aquella tarde en que la gallina dio su canto, hasta el día de septiembre en que Adelaida, en la parva de trigo, le dijo de improviso: Levanta tú esta alforja, yo ya no puedo con ella. ¿Estás enferma? No, estoy esperando a nuestro hijo. ¿Pero desde cuándo? Según creo, desde julio. Habiendo oído Balta estas palabras graves, y luego de meditar un momento, una nube sombría subió con cerrado vuelo a su frente. Desde julio, pensó, y entonces recordó después de un largo tiempo la visión intempestiva que en sus sueños tuvo en el espejo y aquella lejana tarde de julio y la espejo. Aquella misma noche, Balta llevó a Adelaida al pueblo. En la mañana siguiente se dirigió al campo a pensar en un pequeño peñasco. En ese momento sintió que alguien rozaba su espalda. No, no, estás loco. Pero la locura, como sabrás, es igual que la enfermedad. Solo necesitas un empujoncito. Ahora veré quién eres. Balta, al querer observar quién era, pierde el equilibrio y se inclina hacia adelante, lo cual hace que su caída fuera instantánea hacia el abismo, por lo que causó su trágica muerte. Por la tarde, en aquel fatídico día, en la casa de la aldea, Adelaida ignoraba el espantoso fin de su marido. Mantuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto que acababa de nacer esa misma mañana. Era el mes de marzo y empezó a llover. Fábula salvaje trata sobre la vida bajo las creencias y supersticiones, por lo cual nos hace reflexionar que como personas podemos y sabemos diferenciar entre lo real y la fantasía. Asimismo, podemos apreciar cómo las personas pueden tener problemas sin que los demás se den cuenta, por lo que no podemos esperar a que lleguen a su límite. Tenemos que ser más atentos y tomar precauciones para que así nadie salga perjudicado. También hay que vivir con optimismo pensando lo mejor, y si algo no sale como queremos, hay que seguir avanzando, sin estar pensando en lo negativo, ya que podemos llegar a vivir una vida triste y a la vez arrastrar a las personas de nuestro alrededor. Si enlazamos sobre esta problemática de las supersticiones con la actualidad, aún hay personas en las que creen estas clases de creencias, y que es ahora una rutina en aquellas personas, es decir, ya están acostumbradas a sobrepensar demasiado las cosas bajo la creencia de muchas supersticiones, haciendo que se desencadenen situaciones donde esas personas cambien drásticamente sus actitudes, perdiendo la cordura y llegando a un posible mal final donde se hacen daño y a los que los rodean. Primero que nada, buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan Francisco Ramírez Mendoza, soy psicólogo clínico y terapeuta cognitivo en el Centro de Salud Mental Comunitario de Huánuco, nombre Esperanza. Ok, muchas gracias, señor Francisco. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Alguna de nuestras compañeras? A ver, comienzo con la primera pregunta, pero antes le voy a dar un breve contexto más centrado en lo que es el personaje principal, el cual es un campesino muy supersticioso y muy temperamental, que va a comenzar a tener alucinaciones, que con el tiempo va a empezar a perder el control de sus pensamientos y al final toma una decisión de suicidarse. La primera pregunta es, se sabe que muchas personas se dejan influenciar por las supersticiones. ¿Esto podría traer algunas consecuencias como sufrir algún trastorno mental?
Para hablar de supersticiones y su influencia en posibles alteraciones mentales, habría que hablar de la sugestión. Los seres humanos, al ser seres sociales, estamos propensos a ser sugestionados. Sugestión implica dejarme influenciar, ya sea por otro individuo o otro conjunto de individuos o por productos sociales. Por ejemplo, las supersticiones, que son productos sociales en los cuales el ser humano tiende a asociar eventos casuales por eventos causales. El estar constantemente yo sugestionado por un evento causal, atribuyéndole yo principios, me va a empezar a mí a generar estados de estrés y ansiedad. Estrés porque la persona va a estar constantemente pensando en lo malo que pueda pasar, y ansiedad por la expectativa al futuro que pueda tener. Uno de los ejemplos más comunes de superstición es, por ejemplo, la escalera. La sociedad peruana es una sociedad un poco desordenada y no es inusual encontrar escaleras para reparar pues, cableados de luz o reparar de repente segundos en los pisos. Entonces las personas, al estar en un caminar, ¿no? Un caminar frecuente, ven esta escalera y si son supersticiosos van a bordear la escalera. Esto ya genera un cuadro de estrés leve, pero lo genera. Entonces no sería raro hablar de que consecutivamente ese tipo de actos me lleven a mí un malestar emocional, y un malestar emocional sí me va a llevar a un cuadro de alteración mental. Entonces, en resumidas cuentas, ¿me puede llevar? Sí. ¿Me va a llevar? No necesariamente. Muchas gracias. ¿Existe alguna relación psicológica entre la superstición y la esquizofrenia? Al ser la esquizofrenia un tipo de psicosis y presentar cuadros alucinatorios y delusivos, podríamos decir que sí puede existir una relación. Ahora, no hay ningún estudio que diga que una persona esquizofrénica haya empezado como supersticiosa o que la superstición me pueda llevar a la esquizofrenia. Pero sí, en cuadros de pacientes esquizofrénicos se suelen observar situaciones de superstición. O sea, pacientes esquizofrénicos tienen supersticiones. Esto no implica que una persona que sea supersticiosa necesariamente lo va a llevar a tener una esquizofrenia. En resumidas cuentas, entonces, la superstición no es un paso previo a la esquizofrenia, pero un esquizofrénico normalmente es supersticioso. Esa sería la relación que hay. Ok, muchas gracias. Entonces, si pasamos a la siguiente pregunta, y es, según críticos literarios, Balta sufría de delirio, como sabemos, ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar en qué consiste ello, cuál es su causa y qué consecuencias podría tener? Claro, antiguamente, aún ahora, ¿no? Antiguamente se hablaba del trastorno delirante, que ahora es un síndrome, un síntoma asociado a la psicosis. Una persona psicótica normalmente tiene dos síntomas principales: alucinaciones, que sabemos que son las alteraciones de la percepción, ver cosas, oír cosas, sentir cosas, oler cosas, tener sabores distintos sin que esto exista. Y las delusiones, que son los delirios. Las delusiones son las alteraciones del pensamiento. Esto quiere decir que la persona, por ejemplo, una delusión muy común es el delirio persecutorio, la famosa paranoia, donde la persona piensa que está siendo perseguida. No hay ningún indicio de persecución, pero la persona así lo piensa. Entonces, los delirios son estas alteraciones a nivel de pensamiento, que se ven reforzadas con las alucinaciones. Por ejemplo, en el delirio de persecución, yo pienso, ahí está la delusión, el delirio, que me están persiguiendo. Y esto se ve reforzada porque yo veo sombras a mi alrededor, una alucinación. Luego también tenemos otro de los delirios más comunes, el delirio de grandeza, que ocurre en los episodios maníaco-depresivos. En la fase maníaca, el paciente se siente magnánime, se siente grande, se siente inmortal, hace un montón de cosas que arriesgan, atentan contra su vida, pero él las hace creyéndose inmortal, porque él piensa que nada le va a hacer daño. Entonces, aquí es donde tenemos los ejemplos de estas delusiones, ¿no? Ahora, en cuanto a las consecuencias, un paciente, ¿no? Que no está siendo tratado y que está en una fase delirante, al haber trastocado su pensamiento, va a cambiar su comportamiento y lo va a afectar. Vamos a suponer que yo tengo un delirio persecutorio y justo entra alguien. Yo pienso que ese alguien es mi persecutor y puedo llegar a agredirlo. Entonces, la consecuencia social está ahí, ¿no? Por eso es de que los pacientes tienen que ser aislados y medicados. Muchas veces siempre hay esta polémica, ¿no? Cuando una persona comete algún acto contra la ley, sobre todo atentar contra otra persona, un crimen, siempre se evalúa su estado mental para ver si es que esa persona está lúcida, o sea, orientada en persona, tiempo, espacio, y esto lo ha cometido con la razón, o si es que lo ha cometido bajo un acto delirante, porque ha pensado en algo. Entonces, ahí estarían las consecuencias sociales y personales
que habría en este caso. Tengo entendido que el personaje, no sé si la mata o le intenta matar, pero por ahí una de esas es. Entonces ahí vemos una consecuencia del delirio, ¿no? Él, ya en un acto delirante, creo que él pensaba que ella le estaba haciendo infiel, pero ahí está el trastorno, ¿no? Ahí está la evocación justamente de por qué la persona estamos hablando de un delusivo. Eso sería más o menos. Y bueno, con eso finalizamos la entrevista. Agradecemos su colaboración y por darnos ese pequeño espacio. Muchas gracias. A ustedes, gracias. En la novela Fauna Salvaje podemos concluir que las supersticiones y creencias son un problema de salud mental o físico, más si esto no es tratado a tiempo, por lo cual debemos de ser más realistas y afrontar nuestros problemas positivamente. No dejarnos llevar por las supersticiones, ya que esto nos puede conllevar a la locura o malos comportamientos en las que nos podemos dañar y a las personas que nos rodean también. Unas preguntas para ustedes. ¿Cree usted en las supersticiones? ¿Qué tanto cree en ellas? Los dejamos con esas dos preguntas. Nosotros damos por terminada el documental de la obra Fauna Salvaje. Esperamos que ustedes hayan podido entender más a profundidad sobre la obra en sí y también sobre el tema de la superstición y cómo ésta puede llevar a un trágico suceso.